Entonces, ¿cuál es la mejor historia que te han contado alguna vez? La mejor, la más grande. ¿Es una epopeya espacial como Star Wars? ¿Es fantasía como El Señor de los Anillos? ¿Es una historia de amor como La Princesa Prometida? ¿Es un drama como Lo que el viento se llevó o Forrest Gump, Corazón Valiente, El Padrino? ¿Cuál es la mejor historia que te han contado alguna vez? Ahora, ¿y si te dijera que eres parte de una historia que se está contando en este momento? ¿Y si te dijera que tienes un papel que desempeñar en esa historia, pero lo siento, no eres la estrella, eres solo un extra? Pero eres un extra en una historia que se está contando con cada día que pasa. Y la estrella de la historia es a quien acabamos de conocer en Juan 1. La estrella de la historia en la que tú estás, en la que yo estoy, es la palabra. La razón por la que Juan presenta la palabra justo al principio es para asegurarse de que todos tengamos claro exactamente quién es esta palabra. Antes de que continuemos con el resto del libro, y todo lo que hemos visto hasta este momento apunta a una sola y única conclusión. La palabra Jesús es Dios. Jesús es Dios. Él no es solo un hombre que simplemente hizo la voluntad de Dios, pero que en realidad no es Dios. Él no es parcialmente Dios, una especie de semidios. Él no es un rival del único Dios verdadero. Él no es un Dios separado como un segundo Dios. Dios es Dios. En el capítulo 1, versículo 1, la palabra era Dios. Como dijo Juan en Juan 1:1, la palabra es eterna. Y por la eternidad, Él ha estado con Dios, igual en relación con Dios e igual a Dios como persona. Sin embargo, hay un solo Dios. Y si esto no es verdad, si Jesús no es Dios, no hay salvación. Estamos perdidos, cada uno de nosotros, si Jesús no es Dios. Su muerte no nos ayuda en absoluto si Él es un semidios, si es un ángel o solo un hombre. Un Jesús que no es Dios hace que su vida, su muerte y su resurrección sean absolutamente inútiles para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque no podría haber vencido al pecado, la muerte y a Satanás, a todos los poderes del infierno, a menos que Él sea Dios. Solo Dios es suficientemente fuerte para derrotar a los tres, para ser Señor sobre el pecado, la muerte, oscuridad y Satanás. Solo Dios puede tener justicia perfecta, ni pizca de pecado. Y solo Dios puede pagar la pena que merecemos por nuestros pecados. Ningún ángel podría hacer eso. Nadie hace eso. En el mejor de los casos, un hombre tal vez podría pagar por sus propios pecados, pero tendría que ser perfecto. No podría pagar el de nadie más. Jesús debe ser más que un hombre para poder pagar por los trillones de pecados de todos los que alguna vez confiarían en Él. Ningún ángel podría hacer eso. Solo Dios puede hacer eso. Así que no hay salvación a menos que Jesús sea Dios. Y por eso esta verdad que hemos estado viendo semana tras semana es la razón por la que esta verdad ha sido tan atacada durante los últimos 2000 años. A pesar de los numerosos textos del Antiguo y Nuevo Testamento que proclaman esta verdad de que Jesús es Dios, los ataques contra esta verdad nunca han cesado. Así que he estado avanzando despacio por esta sección. He estado arriesgándome a aburrirlos, diciendo algunas de las mismas cosas una y otra vez, tratando de dar sentido a temas bastante complejos, lo cual también será cierto hoy. He hecho todo eso para que estén preparados para los ataques. Hubo un hombre al principio de mi vida como cristiano, a quien yo llamo mi Pablo. Él es el hombre que más impacto tuvo en mí en mis primeros días como cristiano. Y como él era un maestro, nos enseñaba, y cuando hablaba de Cristo, hacía una pausa y se le venía a la mente un himno. Y entonces nos lo recitaba. Y el himno normalmente dice así: ¿qué piensas de Cristo? Esa es la prueba para examinar tanto tu estado como tu plan. Plan es una palabra antigua para tus planes, tu vida. No puedes estar en lo correcto en lo demás, a menos que pienses correctamente acerca de Él. Y luego la segunda línea dice: algunos consideran a Jesús una criatura, como un hombre o a lo sumo un ángel. Por supuesto, estos no sienten como yo, ni se reconocen a sí mismos como miserables y perdidos. Tan culpable, tan desamparado soy yo. No me atrevo a confiar en su sangre, ni a depender de su protección, a menos que esté seguro de que Él es Dios. ¿Estás seguro de que Él es Dios? ¿Estás seguro de que Él es Dios? Esto es lo que Juan quiere que pienses acerca de Jesús. ¿Qué Juan qué eso? Que Jesús no es otro que Dios. Y ese tema no se detiene cuando llegamos al versículo 2. Échale un vistazo. Él estaba en el principio con Dios.
Suena parecido a dos primeras frases de versículo 1, donde dice, al principio era Dios y el verbo estaba con Dios. Suena idéntico. Entonces, ¿por qué Juan dice esto otra vez? Ya hizo el punto. Bueno, él vuelve a hacer este punto porque las tres verdades del versículo 2 no pueden pasarse por alto. No pueden ser malinterpretadas. Entender versículo 3. Así que nota primero, el verbo es una persona. Verbo persona. ¿Cómo lo sé? Porque primera palabra de versículo 2 es ¿cuál? No es una metáfora, no es una personificación. Es una identificación de que el verbo es una persona. Vamos a ver eso en el versículo 14. Las metáforas no se convierten en realidad. Las personificaciones no se convierten en realidad. El verbo es una persona, él es personal, lo que significa que no es una fuerza, no es como la gravedad, no es como la electricidad, no es como las mareas y las olas, no es ninguna de esas cosas. Él es un él, no un ello. Él es una persona. En segundo lugar, fíjate, en el versículo 2, él estaba en el principio, lo que, de nuevo, como en el versículo 1, significa que ya existía cuando el principio comenzó. Cuando la historia de la realidad comenzó, él ya estaba allí. Él no llegó a existir. Así que los verbos usados para la creación, como hizo en el versículo 3, verbos como esos nunca se usan para el verbo, porque él no fue hecho, él no fue creado, él es eterno. Y luego, en tercer lugar, él estaba en el principio con Dios. Él es una persona y sin embargo es una persona separada de Dios, mientras que al mismo tiempo es igual a Dios. Él está con Dios, en relación con Dios, cara a cara. Así que el versículo 2, el verbo es personal, eterno e igual a Dios. Y si tratamos de comprender esa idea, esos hechos acerca de Jesús, pongámoslo de esta manera. Punto número 1, Jesús es lo que Dios es. Jesús es lo que Dios es. Dios es personal y eterno. Y el verbo Jesús es Dios, versículo 1. Así que Él también es personal y eterno, lo que lo hace igual a Dios. En otras palabras, Jesús es lo que Dios es. El Nuevo Testamento utiliza dos ilustraciones para enseñarnos esta idea. En 2 Corintios 4 y en 1 Corintios o en el capítulo 1 de los cristianos, a Jesús se le llama, cito, la imagen de Dios. La idea es que, así como la imagen que ves en el espejo es exactamente lo que eres, así también Jesús, el verbo, es exactamente lo que Dios es. Hebreos 1:3 dice que Jesús es, cito, la impronta exacta de la naturaleza de Dios. Así como la imagen en la plastilina que tus hijos o tus nietos aplastaron, así como esa imagen se reproduce perfectamente en el molde, así también Jesús es la impronta exacta de Dios, reproduciendo perfectamente la naturaleza de Dios. Ni la imagen ni la impronta, ninguna de esas ideas transmite la sensación de prioridad o superioridad. Ya sabes, ya sea superior en el tiempo o superior en el ser, así como la imagen en tu espejo es menor que tu verdadero yo, ¿verdad? Estas imágenes no transmiten esas ideas. Tanto la imagen como la impronta transmiten la idea de ser una copia exacta, una representación perfecta. En otras palabras, transmiten la idea de que Jesús es lo que Dios es. Así que la semana pasada les di 10 de los versículos más claros del Nuevo Testamento sobre que Jesús es Dios. Y lo que hice en sus notas hoy fue ponerlos en la esquina superior izquierda del recuadro que puse en sus notas. Pueden recortar esas notas y pegarlas en su Biblia. Pero además de esas declaraciones claras, el hecho de que Jesús es lo que Dios es se ve a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Y la primera manera en que vamos a ver que esto se muestra en todo el Nuevo Testamento es que Jesús es descrito con características que solo pueden describir a Dios. Así que en Mateo 28:20 Jesús es descrito como omnipresente, algo que solo Dios es. Él está presente en todas partes. Él está siempre con su pueblo, hasta el fin del mundo, sin importar a qué naciones vayan y hagan discípulos. Él está allí. Filipenses 3:21, Jesús es omnipotente. Él es todopoderoso. Allí dice que por su poder puede someter todas las cosas, lo que significa que no hay nada que Él no pueda someter. No hay nada más poderoso, no hay nada que tenga más fuerza que Él. Nada ni nadie es más poderoso como para someterlo a Él. Por eso 1 Corintios 1:24 dice que Jesús es el poder de Dios. Él es el poder de Dios. Colosenses 2:3, Jesús es omnisciente, Él lo sabe todo. Allí dice que toda la sabiduría y el conocimiento le pertenecen a Él. Así que piensa en eso. No hay ni una sola pieza de conocimiento. No hay ni una sola manifestación de ese conocimiento y sabiduría. No hay ni una sola cosa que Jesús no sepa. Y si no hay ni una sola cosa que no sepas, eres omnisciente.
eres Dios. Hebreos 13:8 dice que como Dios, Jesús es inmutable. Él no es de una manera un día y de otra al siguiente o diferente ese mismo día. Él no sufre de cambios de humor. Él no cambia. Ese versículo dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y luego vimos Juan 1:1, Juan 1:2, Jesús es eterno. Él es increado. Así que como Dios, Él siempre ha existido. Y eso es porque Jesús es lo que Dios es. En segundo lugar, en carácter y moralidad, Jesús es lo que Dios es. Como Dios, a Jesús se le llama santo, justo, fiel y verdadero. Como Dios se le llama misericordioso y compasivo. Ahora bien, tomadas por sí solas, esas cualidades pueden decirse de cualquiera de nosotros. Pero cuando tomas esas cualidades y las combinas con las declaraciones claras sobre Jesús, estos atributos claros que solo Dios posee, si unes todo eso, ves que en su carácter, Él es lo que Dios es. Y luego finalmente Jesús también hace lo que Dios hace. Así que Él hace cosas que solo Dios puede hacer. Veremos eso en relación con la creación en el versículo 3. Pero como Dios, Jesús sostiene la vida. Como Dios, Él perdona los pecados. Como Dios, Él da vida eterna. Juan 10:28. Como Dios, Jesús recibe adoración. Lo que acabamos de hacer, Jesús, solo Jesús. Eso solo es correcto si Jesús es Dios. Si Él no es Dios, lo que acabamos de hacer fue blasfemia. Y Satanás ahora mismo orando a Jesús. Eso también es blasfemia. A menos que Jesús sea Dios, vemos que recibe oración. Juan 14, Jesús resucita a los muertos. Y como Dios, Jesús es el juez final de toda la tierra. Así que cuando lo juntas todo, Jesús es lo que Dios es. Es igual a Dios. Él y el Padre son uno. Y por eso la actitud de una persona hacia Jesús es automáticamente su actitud hacia Dios. No puedes decir, me gusta Dios, pero ese Jesús, sáquenlo. No me agrada, pero Dios sí es genial. Honrar a Jesús es honrar a Dios. Conocer a Jesús es conocer a Dios, dice el Nuevo Testamento. Verlo es ver a Dios. Odiarlo es odiar a Dios. Negar a Cristo es negar a Dios automáticamente. Y sin embargo, recibir a Jesús también es recibir a Dios. Confesarlo, darle tu lealtad. También estás dando tu lealtad a Dios. Y creer en Cristo es creer en Dios. Te doy todos los versículos ahí en esa pequeña caja. Puedes comprobarlo por ti mismo. Así que estas ideas, como la imagen en un espejo o la impresión de un molde, son ilustraciones útiles para entender a Jesús en relación con Dios. Y la razón por la que son útiles es porque Jesús es quien es Dios. Así que cuando piensas en Jesús, Él no es un socio menor. No es el sirviente de Dios, el pequeño chico de los mandados de Dios. En absoluto, Él es lo que Dios es. Él es Dios. Y un Jesús que no es todo lo que Dios es, no es un Jesús en quien confiar. No es un Jesús por el que vivir, cantar, amar, seguir, ni por el que valga la pena morir comprometido. No, Él es lo que Dios es. Esto es fundamental que lo entendamos al avanzar al versículo 3, donde dice que todas las cosas fueron creadas por medio de Él. No es coincidencia que Juan comenzara diciendo que la palabra es eterna en el versículo 2 y luego pase a la creación en el versículo 3, que dice que la palabra creó todo. Así que, una pregunta difícil. Mira el texto. ¿Cuántas cosas creó Él? Tu Biblia no dice todas las otras cosas. ¿No lo ves ahí? La palabra otras. Dice que Él fue hecho y luego hizo todas las otras cosas. No, Dios no creó la palabra. Cada cosa, sin excepción, en la categoría de creado, el texto dice que la palabra creó. Y en la categoría de no creado está Dios y la palabra. Si Juan hubiera querido decir que la palabra era un ser creado, habría dicho en el versículo 2 que Él estaba desde el principio. Es decir, que Él entró en la historia, que fue creado al principio de la creación. O diría que la palabra fue hecha en el principio. Pero el texto no dice eso. El texto dice que la palabra existía antes de todo. En el versículo 3, Él creó todo visible e invisible. El texto no permite excepción. Y si acaso no lo entendimos, ¿qué significa eso? ¿Y qué hay de esto? ¿Y qué hay de aquello? Dios, quiero decir, ¿fue creado? Por si no entendimos lo que dice al principio del versículo, lo repite en negativo al final. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, por medio de la palabra. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso que fue hecho
En otras palabras, no hay manera de que algo creado haya sido creado aparte de Jesús. Ni una sola cosa que existe aparte de que Él la haya creado. Si necesitaba ser creado, la palabra lo creó. Todo vino a la existencia de la nada. Y eso es porque en el versículo 3, sin Él, aparte de Él, no fue hecho, fíjate en tu ESV, nada, ni la cosa más pequeña. Sin Él no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. Así que, para mostrarnos una vez más que Jesús es Dios, Juan quiere que lo sepamos. Punto número 2, Jesús es el creador. Jesús es el creador. Observa que todas las cosas fueron hechas por medio de Él. La creación se le atribuye a Jesús, la palabra, y nadie más que Dios puede crear. Así que si Jesús es el creador, entonces Jesús es Dios. Nosotros tomamos cosas creadas y las transformamos, las moldeamos en algo diferente. Solo Dios crea. Dios convierte la nada en todo lo que hemos visto alguna vez. Y si Jesús creó todas las cosas creadas, si no hay ni una sola cosa creada que Él no haya creado, eso significa que Jesús no es creado. Así como no puedes existir antes de existir. No puedes crearte a ti mismo. Entonces, si Él no es creado, eso significa que Él es ¿qué? Díganlo conmigo, Él es Dios. Bien, la frase es clara. Es absolutamente imposible que Él sea creado. Y si Él no es creado, Él es Dios. Ahora, mira más de cerca el versículo 3. Aquí se ve que la palabra es el agente de la creación. Observa que todas las cosas fueron creadas por medio de Él. En otras palabras, Él es la manera en que Dios creó todas las cosas. Es decir, Dios no creó por sí solo. Él creó todas las cosas por medio de la palabra. Esto suena muy parecido a 1 Corintios 8:6 que dice: hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Así que de Él, el Padre, es la fuente de la creación. Y el versículo continúa: y un solo Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas. Así que el Padre es la fuente, pero Él crea todo a través de la obra de Jesús. Colosenses 1:16 dice: porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Por si acaso pensamos, bueno, fue creado en el ámbito invisible y luego creó todas las cosas físicas. No, Él crea todo, lo visible y lo invisible, todas las cosas. Fuimos creados por medio de Él, por medio de Cristo, y añade Pablo, para Él. Es decir, fuimos creados para Él. Que nuestro propósito en la vida, la razón por la que respiramos, es Jesús. Y luego escucha Hebreos 1:2. Dios, cito, nos ha hablado por medio de su Hijo, por quien también hizo el universo. Ahora, al decir esto, la gente podría pensar, tal vez tú pienses, que ser el agente de Dios, ser el medio por el cual Dios creó todas las cosas, haría que el verbo fuera un ser inferior a Dios. Como si fuera su ayudante, su chico de los recados. Pero déjame preguntarte, cuando un propietario contrata a un constructor para edificar una casa, eso no hace que el constructor sea menos humano que el propietario, ¿verdad? Siguen siendo igualmente humanos, tanto el propietario como el constructor. La diferencia está en la función. Así que Jesús es lo que Dios es. Él es el verbo y es el agente por el cual Dios creó las cosas. Él es igual a Dios y sin embargo distinto de Dios, igual en persona, igual en atributos, pero diferente en función, lo que nuevamente nos lleva a la Trinidad. Mira, que Jesús sea el agente de la creación de Dios muestra que la Trinidad no actúa por separado. Cada miembro tiene su trabajo, su función y las cosas que Dios realiza. Por ejemplo, piensa en la salvación por un momento. El Padre planea la salvación. Él envía a su Hijo, el Verbo Jesús, quien murió y resucitó por los pecadores. Y luego la obra que Jesús realiza en la cruz y al resucitar de entre los muertos, esa obra el Espíritu la aplica después a los individuos. El Padre no vino aquí a morir en la cruz, ¿verdad? No, Él tenía su propia labor. Él la planea y envía al Hijo, quien ejecuta el plan del Padre. Y luego la ejecución de ese plan, la salvación para los que creen, el Espíritu la lleva después a cada persona individualmente. Cada persona de la Trinidad tiene su propia función en la salvación y cada uno tiene su propia función en la creación. El Padre crea, Él es la fuente. Él hace eso a través de la palabra. Mientras que el Espíritu, si miras Génesis 1 y 2, el Espíritu está allí. El aliento de Dios está presente, dando vida a las criaturas vivientes, a todos los seres vivos.
Así que no pienses en Jesús como una herramienta, como un instrumento menor, como un hacha en comparación con el leñador o una pluma en comparación con el autor. No, Juan ya ha sido claro. La palabra es de Dios, no es inferior, sino un colaborador igual en la creación. Y de nuevo, no existe ni una sola cosa en toda la creación, visible o invisible, que Jesús no haya creado. Él es el creador. Vuelvo a estas ideas una y otra vez, tratando de decirlas de diferentes maneras. A propósito, porque realmente quiero que lo entiendas. ¿Por qué? Porque hace un par de semanas les dije, basándome en una encuesta de stateoftheology.com, el 66% de las personas en iglesias como la nuestra creen que Jesús es el ser creado más alto y no Dios. 2 de cada 3. Ojalá que no. Y sigo repitiendo estas cosas una y otra vez, porque Juan las repite una y otra vez. Y mi trabajo es simplemente volver a decir lo que Juan ya ha dicho. Y vuelvo a ello una y otra vez. Porque aquí es donde serás desafiado. Así que el versículo 3, la obra de Jesús prueba que Él es Dios. Él hace lo que solo Dios puede hacer. Solo Dios puede crear. Jesús crea, por lo tanto, díganlo conmigo, Jesús es Dios. Y si Él creó todo lo que está en la categoría de lo creado, entonces Él no está en esa categoría. Él está en la categoría de lo no creado, junto con Dios, que también es no creado. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Así que mientras avanzamos juntos por el libro de Juan, como dijo Kyle, durante los próximos 75 años, creo que él dijo 175 años. De hecho, recuerden que Jesús no vino al mundo. ¿Él vino a qué? Él vino a su mundo. Este mundo le pertenece a Él. Todo lo que hay en Él le pertenece. Porque este es el mundo que Él creó. Ahora Jesús no solo es el agente de la creación, sino que también es el agente de la nueva creación, que es a donde Juan va después en el versículo 4. Dice, en Él, en la palabra, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Tiene sentido? Era vida y vida era luz de hombres. Eso es fácil, ¿verdad? ¿Todos entendieron? Puedo pasar al versículo 5. El versículo 4 es un versículo difícil de entender. Y déjenme hacerlo más difícil si aún no lo han pensado. ¿Por qué es esto difícil? Bueno, la vida aquí es vida física. La luz aquí es luz física. Hablamos de la creación. Si es vida física, en el versículo 4, ¿cómo la vida física es la luz de los hombres? ¿Cómo es eso posible? ¿Qué significa eso realmente? Ahora ven cómo es como, espera un minuto, ¿qué dice realmente este versículo? Para entender eso tienes que recorrer todo el libro de Juan y mirar cada lugar donde se usa la palabra vida y la palabra luz. Así puedes ver cómo Juan usa estos términos y cómo los utiliza en otros contextos, lo que ayuda a entender este contexto. Y cuando hacemos eso, cuando lo hice esta semana, descubres que vida y luz se refieren principalmente a la salvación. Así que vida y luz son realidades espirituales. Así que escucha Juan 3:36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no obedece al Hijo no verá la vida. No se trata de la vida física, eso es vida eterna. Vida eterna y vida se usan como sinónimos. Y lo opuesto a eso, pero la ira de Dios permanece sobre él. Así que vida eterna y la ira de Dios son todas realidades espirituales, no físicas. Ahora, escucha la palabra luz en Juan 3:18 al 20. El que cree en Jesús no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Eso no es físico, es decir, eso es espiritual. ¿Y por qué? Porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. Este es el juicio, eso es espiritual. Nuevamente la luz vino al mundo y la gente amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean expuestas. Así que la razón por la que la gente se niega a creer, se niega a amar la luz, es porque aman las tinieblas, aman su pecado. En cambio, porque ellos aman su pecado, odian la luz, rechazan la luz. Y como resultado, ¿qué leemos? Condenación y juicio por rechazar la luz. Ninguno de esos se refiere a la luz física o a la oscuridad física. No me gusta la luz. Voy a sentarme en mi casa oscura todo el día. Entonces no eres salvo. No, eso no tiene nada que ver con la luz física o la oscuridad física en absoluto. Esto es espiritual. Esas realidades, luz, oscuridad, condenación y juicio, son espirituales.
El versículo 4, la luz y la vida, tienen que ver con la salvación. Juan pasa del versículo 3, esto es brillante. Pasa del versículo 3, la creación, el comienzo de la vida física y la luz física. Y utiliza esos conceptos de la creación para tender un puente entre la creación y la nueva creación. La nueva creación es la salvación que todo ser humano puede disfrutar. Una salvación, versículo 4, que solo se puede encontrar en él, en la palabra. Si estás pensando, bueno, creación, nueva creación, tender ese puente, bueno, eso suena un poco forzado, amigo. ¿Hay algún otro lugar en la Biblia donde se haga esa conexión? Sí lo hay. 1 Corintios 4:6 dice, cito, porque Dios que dijo, de las tinieblas brille la luz. ¿Cuándo dijo eso? Génesis 1, ¿verdad? Que haya luz. Bien, porque Dios que dijo, de las tinieblas brille la luz, ha resplandecido en nuestros corazones. Eso no es físico. Ha resplandecido en nuestros corazones para dar la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso nos va a dar una pista sobre lo que es la luz en Juan 1:4. Así que mira el versículo de nuevo. La vida espiritual que está en la palabra significa que Él es la fuente de la vida espiritual. Fíjate, no dice que se le dio esta vida, que alguien se la regaló. No es que en algún momento no la tenía, pero luego la recibió de alguien. Observa que la palabra era, ahí vuelve a hablar de eternidad. Esta vida espiritual existía en Él por toda la eternidad, nuevamente, porque Él es Dios. Y el versículo 4 dice, esta vida era la luz de los hombres. ¿Sentido? ¿Cómo es que esta vida es la luz de los hombres o la luz para los hombres? Por eso creo que esto se refiere a la vida espiritual, no a la vida física. La vida eterna es luz para los hombres, porque con la vida eterna viene la luz, viene la verdad acerca de Dios. Con la vida eterna viene lo que acabo de leer en 2 Corintios 4:6, la luz del conocimiento de la gloria de Dios. Eso es lo que es la luz. Cuando la luz brilla en el alma de una persona, cuando esa persona abraza la verdad, se le da una nueva vida. En otras palabras, son salvos. La vida es lo que se recibe cuando la luz, cuando la verdad es aceptada. Así que la vida en el versículo 4 es vida eterna y la luz es el evangelio. Es la verdad que salva. Resumiendo todo, punto número 3, Juan quiere que sepas que Jesús es el único Salvador. Jesús es el único Salvador. En Él, solo en Él estaba la vida. Y la vida, esta vida espiritual, era la luz de los hombres. En otras palabras, no hay salvación. No hay vida, no hay verdad que salve aparte de Jesús. Por Salvador me refiero al versículo 4. Jesús es el único dador de vida eterna y Jesús es el único revelador de la verdad acerca de Dios que trae la luz del conocimiento de la gloria de Dios. Es el único revelador de la verdad acerca de Dios que trae la salvación personal. Aparte de Jesús, todas las personas están, como dice el versículo 5, en la oscuridad, perdidos, sin esperanza, sin Dios en el mundo. ¿Por qué? Porque no tienen a Jesús, quien les da la luz y los rescata. Ahora, cuando sigues esta idea de Salvador en el Antiguo Testamento, hay 2 versículos que dicen que Dios es el único Salvador. Isaías 43:11 dice, yo soy el Señor, yo soy Yahvé, y fuera de mí no hay pecado. Salvador fuera de mí, en mi presencia, aparte de mí, a mi alrededor, no hay Salvador. Oseas 13:4 dice, yo soy el Señor, tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conoces a ningún Dios fuera de mí, y fuera de mí no hay Salvador. Así que de nuevo, junto a mí, aparte de mí, a mi alrededor, en mi presencia, separado de mí, Dios dice que no hay ningún Salvador en absoluto. Yo soy el único. Sin embargo, 13 veces en el Nuevo Testamento Jesús es llamado Salvador. Hechos 4:12 suena muy parecido a estos textos del Antiguo Testamento. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, como si se refiriera a todo ser humano, por el cual debamos ser salvos. No hay otra manera. Y ese nombre es el nombre de Jesús. Y la semana pasada vimos 2 textos, uno en Tito y otro en 2 Pedro, que toman las ideas de Dios y Salvador y las unen para hablar de Jesús. Donde ambos textos dicen que Jesús es nuestro Dios y Salvador. Así que al llamar a Jesús el único Salvador en el punto número 3, simplemente estamos diciendo lo que Juan ha estado diciendo todo este tiempo. Jesús es Dios.
Él existía antes de todo lo creado, pues las creó. Es el creador distinto de su creación y exaltado sobre ella. Versículo 4. Él es la vida. Él es la vida eterna. Él es la luz. Él es la verdad. Él es el regalo del evangelio, la buena noticia. Y en el versículo 5, porque Él es la luz, la justicia viene en camino. Lo incorrecto dará paso un día a lo que es correcto. ¿Y cómo lo sé? Versículo 5. ¿Dónde brilla esta verdad, esta vida, esta luz? Versículo 5. La luz brilla en las tinieblas. ¿Qué son las tinieblas? Las tinieblas son todo lo que se opone a Dios. Las tinieblas pueden resumirse como el mundo, la carne y el diablo. Así que el mundo sería la rebelión colectiva. Es la expresión colectiva de la cultura en rebelión contra Dios. Es la desobediencia a nivel de toda la sociedad. ¿Has visto eso últimamente? La carne pasa de la rebelión colectiva ahora a la rebelión personal. Y luego el diablo sería la rebelión espiritual, una rebelión invisible en el ámbito espiritual. Así que la verdad está brillando en medio de todo eso. Este mundo incrédulo, alejado, desafiante, que está alienado de Dios y realmente no quiere tener nada que ver con Él. Este mundo no lo reconoce, no lo honra ni lo ama. La oscuridad sabe casi nada acerca de Dios. Y lo poco que sabe de Él lo odia con todas sus fuerzas. Cree que el mal es bueno para ellos y que lo bueno es malo. Daña, hace daño. Y no hay un vive y deja vivir. No hay coexistencia pacífica entre la luz y la oscuridad, entre la verdad del evangelio que trae luz y el sistema del mundo que está dominado por la oscuridad y la muerte. Hay una guerra. Fíjate en el final del versículo 5. La oscuridad no la ha vencido. Estás tratando de vencer. Hay una batalla en curso. Hay simplemente un antagonismo hostil constante. Porque la luz, note el versículo 5, nunca se detiene, nunca se rinde, siempre está brillando. Observa, ¿dónde está brillando de nuevo? En la oscuridad. La verdad nunca deja de confrontar, nunca deja de brillar, siempre permanece justo en la cara de la oscuridad. Dios usa ese resplandor para rescatar a las personas del reino de la oscuridad y transferirlas al reino de su amado Hijo. Y lo hace por medio de la fe en Cristo. Cristianos 1:13. Y mira, la oscuridad no se ha detenido, no ha vencido a la luz. Por supuesto, quiero decir, ¿qué sucede cuando llevas luz a la oscuridad? Es decir, pon la vela más débil, pequeña y patética en la habitación más oscura. ¿Y qué sucede? La oscuridad huye. No puede tocar la luz, no puede apagarla, no puede, como dice el versículo 5, vencerla ni siquiera comprender la luz. No es rival para la luz. La oscuridad es impotente ante la luz. Por más que lo intente, la luz siempre y para siempre será victoriosa sobre la oscuridad. Pero eso no ha impedido que la oscuridad lo intente, ¿verdad? Piénsalo, empezando por el nacimiento de Jesús por un momento. La oscuridad intentó matarlo en su nacimiento. En su vida, la oscuridad intentó tentarlo justo después de su bautismo. La oscuridad intentó confundir a la gente acerca de su ministerio. La oscuridad intentó que la gente lo rechazara durante su ministerio. La oscuridad conspiró contra él. Logró que uno de sus discípulos traicionara su ubicación para que fuera arrestado. La oscuridad lo juzga ilegalmente. La oscuridad manipula a los poderes del gobierno para condenarlo. La oscuridad lo golpea, lo tortura, se burla de él y lo crucifica. Pero eso no venció a la luz. ¿Por qué me haces eso? Resucito de muertos y salvo quien cree en mí. Buen intento. A partir de ahí, la oscuridad intentó silenciar a sus seguidores. Libro de los Hechos. Utiliza a más funcionarios del gobierno e incluso a líderes religiosos para confundir, confrontar, asustar y perseguir. La oscuridad desata a falsos maestros. Los judíos pasan al ataque, siempre alentados por la oscuridad. Siglos después, el Islam, el budismo, el hinduismo hacen lo mismo. Agentes de la oscuridad. La oscuridad siembra falsos cristos entre la iglesia. La oscuridad incita a los funcionarios del gobierno. Reyes, césares y gobiernos capturan a Cristo, lo juzgan, torturan, arrojan a leones, convierten en antorcha humana. La oscuridad hace que falsas enseñanzas suenen verdad. Hace que los falsos maestros parezcan mejores Cristos que el propio Cristo. La oscuridad consolida poder en un cristianismo falso, la Iglesia Católica Romana y el Papa.
Cuando Roma dominó el mundo casi 1000 años, no venció a la luz para nada. Grupos disidentes aún permanecieron firmes en la luz hasta la Reforma. Y de esa oscuridad la luz resplandeció cuando el Evangelio fue redescubierto. Desde ese día, cultos cristianos como mormonismo, testigos de Jehová y otros promueven oscuridad. Pensamiento oriental, nueva era, ocultismo, difusores de oscuridad. No olvidemos secularismo, ateísmo, ideologías como naturalismo, existencialismo, nihilismo, socialismo hasta hoy. La teoría crítica de la raza, la interseccionalidad, el aborto, racismo, el mes del orgullo, todas expresiones de oscuridad, opuestas a la verdad y destinadas al fracaso. Versículo 5. La oscuridad no ha vencido ni jamás vencerá a la luz. Pero un día, la luz vencerá a la oscuridad de una vez por todas. En ese día, toda rebelión será juzgada, todo será arrojado al lago de fuego. Pero eso es el final de la historia. Ese es el final de la historia. Una historia cuyo desenlace ya conocemos y que aún no ha llegado. Todavía estamos en medio de la historia. Entonces, ¿qué hacemos? Si la oscuridad no puede vencer a la luz, nunca puede dominarla ni derrotar la verdad de Dios. Entonces dejemos que brille. Dejemos que brille. No tengamos miedo de dejarla brillar. ¿Esconderla bajo un almud? No. Voy a dejar brillar. Sí, parece que la oscuridad se está volviendo más fuerte. Sí, parece que la oscuridad es mucho más intrusiva. ¿Lo sientes estos días? Sí, de repente el mal es bueno y lo bueno ahora es malo. Sí, antes no era así. Pero la oscuridad no puede y nunca podrá ganar. Aunque el mal parezca tan fuerte, y sí que parece bastante fuerte, ¿verdad? ¿Cómo sigue el resto del verso? Cristo es el soberano. Él sigue siendo el vencedor. Nunca lo olvides. La oscuridad nunca, nunca podrá vencer a la luz. ¿Pero por qué? ¿Por qué la oscuridad nunca puede vencer a la luz? La respuesta, porque Jesús es Dios y nadie puede vencerlo. Si estás de su lado, deja que la luz brille, déjala salir en tu mundo y mira lo que Él hace contigo. Oremos. Jesús, tú eres la luz y la verdad, eres el regalo del Evangelio y haces que sea una buena noticia. Y así para algunas personas, tal vez aquí o viendo ahora, siguen en la oscuridad. Estoy tan agradecido de que la noticia sobre ti sea buena. Es buena porque no hay manera de que nosotros mismos podamos trasladarnos del reino de la oscuridad. No somos lo bastante fuertes. No tenemos esa capacidad. No podemos hacer lo suficiente. Pero tú. Y la buena noticia es que tú nos trasladarás de ese reino al tuyo. Cuando confiamos en ti, cuando dejamos nuestra bondad, cuando dejamos nuestros planes y venimos a ti sin intentar limpiarnos. Confiando, tú nos limpias. Gracias por tu misericordia, tu compasión, tu gracia. Gracias por ser Dios bueno. Por el resto que aquí. Rezo que nos des la bondad y la sabiduría, la valentía y el coraje para brillar la luz de tu verdad, por medio de la cual las personas serán salvas, sin importar lo que venga en nuestro camino. Que estas verdades nos den fortaleza para enfrentar lo que sea que venga en los días por delante desde la oscuridad. Y recuérdanos que incluso la vela más pequeña disipa la oscuridad más profunda. Y eso, porque puede que seamos nosotros en los días venideros.
Haz esto, por favor, te lo pido por nuestro bien y para la gloria de tu nombre. Amén.